Hola, bienvenidos a Novelas Ligeras Alejandría, esperamos te guste nuestro trabajo. Te recordamos que estas historias y novelas no son de nosotros, solo hacemos los audios para poder compartir, toda responsabilidad de méritos, halagos y demandas son de sus respectivos creadores. Si quieres apoyarnos para continuar este trabajo puedes pasarte por nuestro Patreon y regalarnos algo, también te agradecemos que des me gusta y comentes. Gracias. El líder de los caballeros NTR decidió escapar. Capítulo 71. Un amigo con una presencia vaga. Una figura con una apariencia llamativa que viste una armadura dorada. Los hombres de Eliseo comenzaron a mostrar un poco de interés en la aparición de Niatan, uno de los 4 reyes celestiales de la Guardia Real. Nunca pensé que encontraría a Niadan Nim en un lugar como este. Oye, en cuanto a la empresa, los demonios parecen estar tratando de hablar con sus compañeros de trabajo, a quienes han estado vigilando. Habría sido natural si hubiera sido natural, pero entre los demonios generales, se podría decir que los guardaespaldas o comandantes de cuerpo tenían un estatus superior al de las celebridades. Un héroe que representa al país y un símbolo de fuerza. Como tal, los hombres de Eliseo mostraron un gran interés en Niatan, a quien vieron frente a ellos en este momento, y comenzaron a acercarse a él con cautela. Allá. Hola, Niadan Nim, tú. ¿Los hombres de Elisa? Niatan respondió en un tono contundente a sus palabras. A pesar de que estaba cubierto con una armadura dorada, pude reconocer el hecho de que su género era femenino a través de la voz clara que escuché de él. Por otro lado, mirando a Niadan que respondió a sus palabras, la tribu demonio, que tenía una personalidad bastante activa entre los subordinados de Elisa, continuó hablando con una voz ligeramente tensa. Sí, lo es, señor. Como puedes ver, estábamos patrullando con Eliseo. Correcto. Eliseo. Tú estuviste allí. Con esas palabras, Niatan miró a Eliseo, que estaba de pie a su lado. En respuesta, Elisa sonrió con un poco de alegría por el hecho de haber conocido a su amiga, y Niadan respondió con un lento movimiento de cabeza. Y justo después de eso, los demonios que le hablaron mientras observaban la apariencia de Niadan hablaron con una voz llena de un poco de expectación. Es un gran honor conocerte así. En realidad, íbamos a tener una hora de comer a partir de ahora. Si no te importa, ¿te gustaría unirte a nosotros? Los subordinados de Eliseo son muy activos en invitarlos a sentarse juntos. Pero, en respuesta a su propuesta, Niadan respondió con voz tranquila. Lo siento, tengo que ir al castillo de inmediato. Si hay una oportunidad más adelante, tomaré el asiento en ese momento. Sí, lo siento, entonces nos vemos la próxima vez. Después de rechazar la oferta con voz clara, Niadan desapareció después de mirar a Elisa. Fue en ese momento cuando los hombres de Elisa comenzaron a sentirse un poco amargados por su actitud brusca de principio a fin. El intento fue bueno, pero el rival no fue muy bueno. ¿Elisa? ¿Qué es eso? Elisa habla con un poco de consuelo. Ante sus palabras, los subordinados de Eliseo los miraron con expresiones inquisitivas y Eliseo dijo con una leve sonrisa en sus labios. Ese chico tiene una personalidad que se esconde mucho durante el día, lo que no es el caso de mi amigo, pero tiende a estar muy agobiado con salir con otras personas de forma regular. Sí, los demonios reaccionaron con pesar ante las palabras de Elisa. Elisa luego agregó una explicación adicional con la sensación de que era un poco exagerado. Niadan Josiya. 330 años soltero. Tiene la personalidad más sincera entre las SS, pero no muestra ninguna pasión conspicua. No es un mal tipo, pero tal vez debido a su personalidad tímida, no se molesta en pasar el rato con otros y no muestra mucho interés en nada. Está bien, como para demostrar que la palabra amigo no es un adorno, Elisa leyó su biografía. Los otros demonios que escucharon esto asintieron como si entendieran la situación actual. ¿Qué puedo decir? Creo que sé bien porque no me di cuenta a pesar de que llevaba esa armadura dorada brillante, pero es una lástima. Aún así, como uno de los 4 reyes celestiales de la Guardia Real, era alguien a quien personalmente admiraba. Al menos yo estaba allí para saludar, de lo contrario se habría evaporado. De todos modos, es un amigo difícil en muchos sentidos. Eliseo habla con una sonrisa irónica. Justo después de que terminara la historia de Niadan, los demonios comenzaron a dispersarse para comer tal como estaban. Mientras tanto, mirando la espalda del demonio llamado Niadan, que aparece y desaparece tan brevemente, le dije cautelosamente a Elisa. Ahora que lo pienso, creo que también lo he visto antes. ¿No luchaste contra Sud en el castillo de los demonios? Cuando dices Sud, te refieres a la bruja de ese país de hechicería, ¿verdad? Tal vez tengas razón que estaba demasiado ocupado lidiando con Amelda, así que no pude verlo con claridad.
Hasta donde yo sé, he oído que incluso en la Nación de la Oscuridad hay menos de 3 magos clase Sud, pero si te enfrentas a una persona así, probablemente no seas una persona fuerte promedio. Ciertamente no es normal, de los 4 reyes celestiales de la Guardia Real, él es el más fuerte, a pesar de que se trata puramente de fuerza militar. Vamos a escucharlo allí. Inesperadamente, creo que también dijo que esta vez vendría a la selección de Narsil. Está bien. En algunos casos, incluso podría convertirse en nuestro oponente, lo sé. Probablemente lo hará. Junto con esas palabras, Eliseo mostró su propia determinación. Por otro lado, aparte de su actitud, en este momento, comencé a recordar el rastro del demonio llamado Niadan que sentí por última vez. ¿Cómo puedo decirlo? Incluso a simple vista, parecía que no les caía muy bien, un sentimiento similar a la hostilidad que se sintió momentáneamente. Aunque no podía ver la expresión debido al tono, podía reconocer que nunca fue una buena sensación. No tuve ningún contacto especial con él. Aún así, tendré que tener cuidado. Podría ser simplemente que, como demonio, odia a los humanos. Niatan escapó de la mirada de Elisa y se metió en un callejón con poca gente. Justo después de eso, un fuerte suspiro escapó de su boca. Debido a que su cuerpo estaba envuelto en una armadura dorada, su cuerpo es desconocido. Pero, en este momento, Niatan estaba temblando, como si reprimiera sus emociones. Su respiración era agitada y los signos que sentía en su cuerpo indicaban que estaba muy agitada. Y, en estas sensaciones claramente visibles, inestables. En este momento, 2 emociones intensas se agitaban en el corazón de Niadan. Niatan saca el colgante que siempre lleva para suprimir uno de ellos. En él, un pequeño retrato del hombre que acababa de ver. Contenía un retrato de Eliseo. Era peligroso. Eliseo. Como era de esperar hoy, eres tan petulantemente bonita, su amiguito plateado con el que se cruzó de verdad. Pensando en ella innumerables veces, Niatan luchaba por calmar su corazón tembloroso. Eliseo. Lo siento todo el tiempo, pero tú eres el mejor. Esos ojos rojos brillantes y la piel como el jade blanco. ¿Quizás podría ser así de hermoso? En el momento en que me miraste con esos ojos, mi corazón casi se detuvo. Si lo miras simplemente, Elisa y Niadan son solo amigos comunes. Sin embargo, para Niadan, la existencia de Elisa era una existencia que nunca podría ser considerada como una amiga ordinaria. En el pasado, cuando era solo una oficial militar, conoció a Elisa por casualidad. En el momento en que la vio, que ya era miembro de los 4 guardias celestiales en ese momento, se enamoró de ella de un vistazo. Era como si un solo capullo de flor hubiera florado en su vida, que había estado completamente desolada sin ningún interés en nada. Tales sentimientos le dieron un objetivo a la vida de Niadan, que siempre es aburrida. Por supuesto, ella. El objetivo era ocupar una existencia como ese cristal de belleza con el nombre de Eliseo. Y como parte de eso, Niadan se dedicó al entrenamiento de combate y al camino hacia el éxito, que no le interesaba tanto. En algún momento, Niadan llegó a una posición en la que naturalmente podía hacerse amigo de Elisa, que era uno de los 4 reyes celestiales de la Guardia Real y que lo había deseado como un colega. Así, Niatan logró convertirse en amiga de Elisa como siempre había querido. Aunque no la había atraído activamente debido a su personalidad tímida, Niadan pensó que el trabajo había sido medio exitoso en el punto en que el puente se construyó así. De hecho, como a menudo comían y jugaban juntos, Niadan ya estaba construyendo una relación que podría compararse con algo más que amigos con Elisa. Pero, en los últimos días, el plan de Niadan, que iba tan bien, tenía una variable realmente inesperada: guerrero. ¿Cómo puede una piedra que no sé de dónde vino atreverse a perturbarme? Un guerrero que apareció al lado de Eliseo a partir de un momento determinado. En el momento en que vio a Eliseo con él, pudo reconocerlo de inmediato. El hecho de que el sentimiento de amor por el guerrero ahora está asentado en el corazón de Eliseo. Esta era una situación absolutamente inaceptable para Niadan, quien había estado tratando de capturar el cuerpo y la mente de Eliseo todo el tiempo. De hecho, hace solo un tiempo, al ver a ese sucio guerrero coqueteando con Eliseo, Niatan sintió una rabia retorcida en el estómago y tuvo que hacer todo lo que estaba a su alcance para reprimirla y salir de allí. Sin embargo, reprimir emociones como esta es solo una medida provisional. En este sentido, Niadan estaba esperando una oportunidad para tomar represalias incluso en este momento, afilando la espada de su ira contra ese sucio guerrero. Y la oportunidad iba a ser el mejor escenario del partido de selección de Narsil que tarde o temprano llegaría. No me gustan particularmente las peleas estresantes, pero no perderé contra nadie una vez que me lo tome en serio. Guerrero. Definitivamente pisotearé tu sucia nariz.
Capítulo 72. Aunque todos muramos. Un tiempo de oscuridad. Una figura vestida con una túnica negra se deslizó silenciosamente por las calles de Jerusalén. Inmediatamente después de eso, llegó a un sótano oscuro. Allí, 4 personas, incluido él, se escondían y esperaban en secreto. Los colores son ligeramente diferentes, pero todos llevan túnicas y ocultan su apariencia. Sin embargo, al verlos así, la persona que acababa de entrar en la habitación sintió una profunda sensación de alivio y preguntó con cautela: ¿Están todos bien? Por supuesto, llegué muy bien sin que me rastrearan. A las palabras de la persona que vestía la túnica negra, la persona que vestía la túnica gris y que custodiaba la entrada respondió cerrando la puerta con llave. Hablan con voz cautelosa y con la voz baja. A pesar de que este lugar era una habitación secreta subterránea que estaba herméticamente bloqueada por todos lados, sin embargo, los 4 estaban prestando atención nuevamente, no fuera a ser que alguien escuchara sus voces. Buen trabajo, llegaste hasta aquí de manera segura. Entonces has sufrido mucho solo, no debe haber sido fácil recopilar información en medio de las líneas enemigas. Todo es gracias a este artículo. Gracias a este tipo, pude disfrazarme de demonio cada vez que estaba en peligro. Un colega con una leve sonrisa en los labios mientras bajaba la voz así. Justo después de eso, el líder del grupo, vestido con una túnica marrón rojiza, se aclaró un poco la garganta y continuó hablando con voz tranquila. Por cierto, ¿cómo fue la investigación? Lo sentí en el camino, pero creo que escuché que había un evento. Sí, así es. En este momento, el reino de los demonios está ocupado organizando un concurso para seleccionar quién es Narsil o Nazarite. En particular, dicen que el ambiente se está calentando porque fue inmediatamente después de ganar el partido. Narsil. He oído hablar de él. Eligiendo a los mejores guerreros en el reino de los demonios. Parecía una especie de concurso de artes marciales. La persona que vestía la túnica azul habló con voz seria, mientras que la persona que vestía la túnica negra asintió y respondió: sí, claro. Sin embargo, es seguro decir que no es solo una competencia de artes marciales, en realidad es una acumulación de riqueza. En este momento, justo enfrente de este lugar, los vendedores ambulantes están alineados y los demonios de alto rango de otras regiones también están acudiendo en masa para salir de gira. Efectivamente. De alguna manera, los límites parecían muy difusos, pero había una razón para ello. Por supuesto, eso es todo el camino hacia la ciudad, y en la práctica, la vigilancia contra nuestros objetivos se ha fortalecido aún más. Ante las palabras de la persona que vestía la túnica negra, los presentes asintieron pesadamente. Y justo después de eso, el líder del grupo, un hombre con una túnica granate, habló con voz seria: pero no importa. Como todos saben, estamos reunidos aquí como la última esperanza de todo el continente. Pase lo que pase, debes asegurarte de que el gigante tenga éxito. Por supuesto. Debemos hacerlo por el bien de la paz en el continente, aunque todos muramos. Continuando con el legado de la antigua heroína Alan Sevier. Definitivamente golpearé la cabeza del rey demonio. Aquellos que dicen una palabra a la vez con determinación resuelta. En respuesta, la persona que vestía la túnica granate asintió, miró el mapa de la ciudad que se extendía frente a él y continuó: según la información, el rey demonio generalmente se queda aquí en el castillo demoníaco bien conservado, pero escuché que durante el torneo, se supone que debe ver el partido en persona desde la arena aquí. Es prácticamente nuestra única oportunidad, pero hay que tener cuidado. No importa cuán laxos sean los guardias, escuché que los guardias que protegen al rey demonio son formidables. Además, en la arena puede haber monstruos con habilidades en las que nunca pensamos. Dependiendo de las circunstancias, es posible que te atrapen incluso antes de empezar. Quiero decir, esto también es una especie de apuesta. Una apuesta para cortarle la cabeza al rey demonio arriesgando nuestras vidas. Para decirlo sin rodeos, se puede decir que un intento de asesinato contra el señor de los demonios es una tarea particularmente riesgosa entre los juegos de azar. Sin embargo, en este momento ya habían decidido ir a por todas en este arriesgado juego. Ahora que la unión tribal se está derrumbando y la energía de la guerra civil se siente claramente, para aquellos que se encuentran en una situación en la que prácticamente no hay lugar para mirar atrás, este momento ahora mismo, se podría decir que este era el único camino a elegir. Un gran número de personas se dieron cita en el lugar. Al mirar a los miles de demonios que llenaban la arena circular que recordaba al Coliseo, comencé a sentirme un poco nervioso en mi corazón. ¿Esto es más grande de lo que pensabas? La atmósfera no es una broma más que lo que escuché en la historia. Bueno, sí.
Originalmente, era uno de los eventos más importantes del reino de los demonios, y la atmósfera se volvió aún más caliente a medida que la situación de Victoria se entrelazaba. Así que desde ese punto de vista, definitivamente se siente más acalorado que en la última competencia hace 40 años. Elisa habla casualmente de una historia de hace mucho tiempo con una voz que daba por sentadas mis palabras. Al mirar esto, pude reconocer una vez más el hecho de que, aunque era nuevo, ella era muy vieja, contrariamente a lo que parecía. Bueno, en este momento, se dice que nuestro rey demonio es mayor que Elisa, pero no puedo evitar sentirme un poco avergonzado cada vez que escucho una historia como esta. Con ese pensamiento en mente, comencé a mirar a mi alrededor a la multitud de demonios que una vez más llenaban las gradas. Para ser honesto, en este momento, tenía poca preocupación o carga sobre el partido en sí. Yo era el yo actual que tenía el poder de lucha para derrotar incluso al rey demonio, el más fuerte del reino de los demonios. Fuerza física y cantidad de maná abrumadoras. Y desde el momento en que llegué a este mundo, hasta las habilidades y el sentido del combate que se sentían extremadamente familiares y naturales. Aunque el espíritu contenido en este cuerpo era perfecto, tenía razón, pero la parte del software de la batalla tenía la de un guerrero, por lo que era seguro decir que casi no había ningún elemento que perder en esta batalla de selección. Sin embargo, aparte de estos aspectos, también era cierto que librar una batalla mientras se recibía la atención de muchas personas era inevitablemente oneroso en muchos sentidos. Aunque atrajo la atención de muchos enemigos en el campo de batalla, se sintió completamente diferente a eso. Hacer algo frente a personas que me miran con vagas expectativas y emoción era en muchos sentidos desconocido para mí. No soy el tipo de persona que se pone nerviosa por cosas como esta, pero no se puede evitar que sea una gran carga. Sin embargo, aparte de estas sensaciones, no tenía ninguna intención de mostrar un gran partido que estuviera a la altura de sus expectativas. Simplemente balanceo mi espada contra el oponente frente a mí con todas mis fuerzas. Como es un lugar para mostrar fuerza y ser reconocido por ello, no tenía la energía para mostrar el llamado, fanservice, o la llamativa, dirección. Bueno, en cierto modo, mostrar un poder abrumador podría ser un servicio de fans, pero, con ese pensamiento en mente, mi mirada se volvió hacia la sala especial ubicada en el punto más alto del lugar. Justo después de eso, la aparición del rey demonio comenzó a aparecer en mis ojos. Con un velo como en el banquete del otro día, miraba lentamente alrededor de la arena, y, viéndola así, una vez más, comencé a tomar una decisión para el futuro. Tienes que mostrar tu lado cool. Como amante. Obtendré una victoria completa para no decepcionar al rey demonio. Con ese pensamiento en mente, aparté la vista del lugar de la competencia tal como estaba. Incluso en este momento, comencé a mirar a las personas detrás de mí, un grupo de guerreros sentados en lo que podría llamarse una sala de espera. Algunos de ellos, como Elisa y yo, entramos automáticamente en la final con habilidades ya probadas hasta cierto punto. Un número significativo de ellos fueron los que superaron los preliminares y alcanzaron esta posición. Hay muchos chicos cuyos nombres ni siquiera existían en la obra original. Al menos los comandantes de cuerpo y los guardias pueden medir sus habilidades hasta cierto punto, pero... ¿y esos tipos? Los llamados maestros solitarios estaban en todas partes, y este era un fenómeno notable en un mundo donde el poder de miles podía ser desatado por el poder de estos individuos. Así de simple, teniendo en cuenta la parte sobre el riesgo de uno. Mi mirada comenzó a dirigirse al lugar donde la lista de partidos acababa de ser colgada en la pared. A ver. Mi primer oponente fue... ¿eres un recién llegado? Elisa asiente con la cabeza mientras examina los nombres entre paréntesis. Ciertamente, era la primera vez que veía a su contraparte, ya que conocía casi todos los nombres de los personajes de la obra original. Yo también soy un novato. Podría ser divertido. Justo después de eso, la voz seca de otra persona viene justo a mi lado con la sensación de no saber cuándo apareció. No, el comandante del cuerpo Samuel estaba mirando el fósforo con una expresión en su rostro. ¿Ciertos jugadores talentosos están dando a un novato como parte de eso? No sé si aquí también hay algún tipo de regla similar a la de una semilla. Entonces tal vez yo también. Con ese pensamiento en mente, seguí buscando mi nombre. Pero entonces, tu primer oponente soy yo. Guerrero. Al momento siguiente, una voz de mujer vino detrás de mí. Allí, los 4 reyes celestiales de la Guardia Real con la misma armadura dorada que vimos antes. Niatan estaba allí de pie, irradiando una presencia animada. Capítulo 73, una falsificación que deshonra el nombre del héroe.
Los demonios que gritaban vítores y quedaron atrapados en el crisol de la emoción. Pasando sigilosamente entre ellos, vestido con una túnica negra, miró cuidadosamente alrededor de la arena. Como era de esperar, lo esperaba hasta cierto punto, pero la defensa está muy apretada. Con esto en mente, no puedo evitar entrar en el método regular. Al menos, en comparación con el castillo del diablo, que normalmente es inaccesible, era un noble. Pero, en este momento, dos hombres fuertes con habilidades formidables estaban esperando con los ojos bien abiertos alrededor del rey demonio, que se encontraba en el asiento VIP de la arena. Además, los escoltas desplegados a su alrededor parecían no ser personas comunes, por lo que si se acercaban descuidadamente, había una posibilidad muy alta de que se cortaran sin hacer nada. Además, teniendo en cuenta el poder de lucha del rey demonio, que incluso había cortado a Eren, el guerrero anterior, la situación estaba destinada a sentirse aún más sombría. Para él y sus colegas, que vestían túnicas negras, ya estaban pensando todo lo que podían para maximizar la posibilidad de una cola de rata. La situación será después del partido un poco más madura, pero aún así, no sé qué variables pueden surgir, así que tengo que ser lo más cuidadoso posible. Vestido con una túnica negra, fingiendo ser un espectador normal tanto como fuera posible, miró el partido que comenzaba a suceder frente a sus ojos. La primera ronda de la final es un enfrentamiento entre los 4 reyes celestiales de la Guardia Real, Niadan, a quien mucha gente conoce, y el Guerrero Negro, que es famoso en estos días. Un demonio que presenta a los jugadores con una voz amplificada por la magia. Al escucharlo, el hombre con túnica automáticamente no pudo evitar fruncir el ceño ligeramente. En este momento, lo que comenzó a ver frente a sus ojos fueron las figuras de 2 guerreros completamente armados parados en medio de la arena. Uno de ellos vestía una armadura dorada brillante y sostenía una espada en forma de media luna. El otro estaba envuelto en una armadura negra y sostenía una enorme espada. Una escena que permite saber quién se llama el Guerrero Negro con solo mirarlo de un vistazo. Sin embargo, aparte de ese hecho, en este momento, no pudo evitar fruncir el ceño automáticamente ante la armadura negra frente a él. Un héroe negro. ¿Estás diciendo que entre los demonios hay una existencia que siguió al héroe como nosotros? Escuchar su nombre suena como una especie de héroe falso. Con ese pensamiento en mente, miró la figura del héroe negro y comenzó a sentir que una imitación como él era un insulto al verdadero héroe. Dentro de las uniones tribales, el guerrero significa el mejor guerrero que arriesgó su vida para infiltrarse en el reino de los demonios para castigar al rey demonio, y el grupo de guerreros se refiere a aquellos que se enfocan en ayudar a dichos guerreros a lograr grandes hazañas. Por supuesto, dependiendo de tu punto de vista, también podría llamarse un término grandioso para un asesino cuyo propósito es simplemente cortar la cabeza de una serpiente. Sin embargo, aún así, el nombre del héroe elegido por Dios nunca fue ligero y, de hecho, entre los ciudadanos comunes, había muchos que tenían una especie de fe en que el héroe mataría al rey demonio y traería la paz. Desde ese punto de vista, se puede decir que Eren, el guerrero que estuvo a punto de golpear la cabeza del rey demonio, es el héroe del continente. A pesar de que fracasé por culpa de esos asquerosos traidores, en el Imperio Halcón, el héroe Eren fue declarado oficialmente derrotado como resultado de una mala batalla contra el rey demonio. Sin embargo, en respuesta a esto, el reino élfico anunció que todo se debía a la sucia traición de aquellos que pertenecían al grupo guerrero, y en relación con las diferentes opiniones de estas dos facciones, él y sus colegas vestidos con túnicas negras estaban seguros de que la iglesia élfica tenía razón. ¿El héroe Eren jugó una batalla tonta contra el rey demonio? No puede ser. Cualquiera que conociera un mínimo de su fuerza nunca se atrevería a decir tal cosa. Experimenté de primera mano lo fuerte que era Eren en el pasado. Al mismo tiempo, como una persona que sabe bien cómo es su personalidad. Vestido con una túnica, estaba seguro de que Eren nunca sería engañado por el rey demonio. Por favor, vigila, guerrero. Seguramente cumpliremos sus deseos y traeremos la paz al continente. Asegúrate de cortarle la cabeza a ese malvado rey demonio. Con ese pensamiento en mente, también decidió observar en silencio lo buena que era la falsificación, con la idea de que sería bueno poder tomar la cabeza de ese héroe falso si surge la oportunidad. ¿No dijiste que el oponente es uno de los 4 reyes de la Guardia Real? Realmente no importa quién gane. Si es posible, me gustaría que pisaras a ese tipo que está blasfemando el nombre del héroe hasta que esté muy embarrado. Niatan mira con una expresión fría a Eren, el héroe parado frente a él sosteniendo un arma. Desde el comienzo de la final, me enfrenté a un tipo bastante formidable, pero, sin embargo, Niatan pensaba que las cosas habían ido mejor. Se dice que hay una magia de recuperación,
pero sería mejor mantenerla en perfectas condiciones. Para castigar a fondo al hombre que se atreve a codiciar mi Eliseo sin miedo. Era muy consciente del hecho de que los valientes tenían un considerable poder de combate y habían hecho grandes contribuciones en la última guerra. Sin embargo, como los rumores a menudo se inflan en el campo de batalla, no consideró que esto fuera muy creíble. Además, desde el punto de vista de tener un poder de combate superior al de otros miembros de las SS, por muy orgulloso que estuviera de ser un héroe, Niadan no tenía ni idea de que iba a perder. El tipo que fue golpeado por el Señor de los Demonios sin siquiera usar su lado. Por supuesto, escuché que estaba ocultando su poder hasta cierto punto, pero aún así, no hay razón por la que no pueda ganar porque puedo enfrentarme a él hasta cierto punto. Así, por supuesto, no estar atento, pero al mismo tiempo con la idea de que no hay necesidad de dejarse intimidar. Niadan enderezó su espada y miró al hombre que le apuntaba con su espada y dijo: «Estén preparados. Guerrero, vamos». Una situación en la que no hay necesidad de palabras largas entre ellos. Después de una breve conversación, los dos comenzaron a canalizar la magia en sus respectivas armas. Y, ¡pac! Al momento siguiente, los dos cargaron el uno contra el otro y blandieron sus armas. Cuando la tremenda potencia chocó de frente, la tremenda presión del viento comenzó a elevarse instantáneamente en el centro de la arena. Esto. ¿Qué? Simplemente chocando armas como esta, un choque de poder tan intenso que incluso el público puede sentirlo. Dos armas de hombres con chispas volando mientras hacen un sonido grotesco. Una tensa sensación de tensión comenzó a llenar la sala al ver a los dos hombres luchando con pura fuerza. En ese momento, yo. Mira hacia allá. Niadan Nim está siendo rechazado. Por un momento, el equilibrio de poder pareció colapsar y Niadan comenzó a ser empujado hacia atrás. Como miembro de la Guardia Real, muchos demonios que esperaban su victoria comenzaron a parecer confundidos por un momento. En ese momento, vaya, Niadan soltó una breve carcajada. Al mismo tiempo, el héroe se retiró apresuradamente como si se hubiera dado cuenta de algo tarde. Sin embargo, antes de su reacción, el movimiento que Niadan estaba preparando se movió más rápido. Contrariamente a las apariencias, lo que Niadan pretendía no era una batalla tan honesta desde el principio. Tarde. Kubak Bak Wang. Al momento siguiente, una fuerte explosión ocurrió repentinamente al mismo tiempo que el grito de Niadan. Como resultado, el polvo salió instantáneamente del centro del estadio, y los espectadores que lo estaban viendo se vieron momentáneamente envueltos en vergüenza. ¿Qué? ¿Explosión? Una situación inesperada que se produjo entre dos personas que chocaban espadas. Sin embargo, en este momento, Elisa, que estaba mirando esto, comenzó a mostrar una sonrisa ligeramente amarga en sus labios. ¡Ja! ¿Es así también? De todos modos, tiene mal gusto. ¿Es esa explosión? ¿Una explosión de polvo? Sí. ¿Cómo lo supiste? Samuel hace una pregunta con voz cautelosa ante las palabras de Elisa. A esto, Eliseo respondió con una expresión ligeramente sorprendida, solo adivinando. Justo antes de la explosión. Algo parecido a la pólvora volaba alrededor de Niadan. En efecto, en el caso de Elisa, era tan fácil como conocer la habilidad de Niadan, pero en el caso de Samuel, fue capaz de descubrirlo de inmediato con una simple mirada. En respuesta, Eliseo, reconociendo que había una razón para la posición de Samuel como comandante de cuerpo, quien era considerado en una posición más alta que las SS, a pesar de que era más joven que él, comenzó a levantar la guardia contra ella. La razón por la que una mujer llamada Samuel pudo subir allí no fue simplemente por su hermosa belleza, que es una forma perfecta. De acuerdo con el grupo, se suponía que debía pelear con mamá y luego pelear con este tipo. No sé si podré llegar, pero tendré que tener cuidado. Con ese pensamiento en mente, Elisa volvió su mirada hacia la arena. Inmediatamente después de eso, comenzó a ver la figura del héroe que comenzó a emerger del humo. Aunque el daño se redujo evitando el momento del momento, el daño no fue muy malo teniendo en cuenta que la armadura estaba dañada hasta cierto punto. Tan pronto como comenzó así, al ver la figura del héroe que tomó un tiro, Eliga automáticamente comenzó a hablar en su corazón. Quiero que ganes. Si es posible. Porque quiero que me derrotes con tus propias manos, no con las de otra persona. Capítulo 74. No estarás a salvo si te golpea esto. Es bastante como es. ¿Recibir mi golpe con tanto daño? Chit. Una figura de un guerrero de pie con su armadura dañada. Al mirar esto, Niadan habló con voz animada, pero en el fondo, automáticamente se estaba mordiendo la lengua. Chit. Si hubiera sido golpeado con un impacto directo, habría infligido bastante daño, pero ¿lo evadiste en ese momento? Lo esperaba hasta cierto punto,
pero después de todo no es un tipo fácil. Si hubiera sido un oponente decente, habría terminado con el golpe anterior, pero como era de esperar, el héroe no pareció ser tomado a la ligera, como si fuera digno de su nombre. Sin embargo, aún así, Niadan no estaba particularmente desanimado por esta situación. Lo que acababa de hacer era solo el primer paso. La verdadera batalla podría comenzar a partir de ahora. Una cosa. Tengo algo que quiero preguntarte. ¿Qué? Niatan de repente hace una pregunta. A esto, el guerrero respondió con voz áspera. Mirándolo así, Niatan lanzó una pregunta con un poco de sinceridad. ¿Qué piensas de esa persona, Eliseo? ¿Elisa? Un héroe que reacciona de forma un poco inesperada a la pregunta de Niadan. En respuesta, el guerrero le preguntó con voz interrogante. ¿Por qué esa historia? Aquí, eso es lo que le hice, Micrómetro. Porque soy su amigo. Parece que tú y ella se llevan muy bien estos días, ¿no nos importa como amigos? Aún así, no creo que sea algo de lo que valga la pena hablar durante una batalla. Respóndeme. ¿No sería mucho tiempo? En respuesta a las palabras del héroe, que trató de evitar responder, Niadan mantuvo una actitud obstinada. En respuesta, el héroe dejó escapar un pequeño suspiro y respondió como si no pudiera evitarlo. Pienso en ti como en un amigo. No es tan especial. Uno de mis amigos habituales. Amigo. 9. Niadan comienza a mostrar una reacción ligeramente significativa a las palabras del héroe. Mirándola así, el héroe le dijo con una actitud que no quería perder más tiempo hablando. Si obtienes una respuesta, continúe. No tengo intención de postergar más aquí. Con esas palabras, el héroe enderezó su espadón y se preparó para un ataque. Pero, mirando a tal héroe, una profunda sonrisa comenzó a habitar en la boca de Niadan, quien se estaba cubriendo la cara con un casco en este momento. Gané. En el momento en que le hablé al guerrero, mientras hablaba, Niadan calculaba constantemente la victoria. Actualmente, la distancia entre él y yo es de unos 5 metros. Justo después de medir la distancia con el tipo, Niadan comienza a esparcir polvo en secreto usando magia. La explosión de polvo, el método de ataque que utiliza, se logra creando partículas de polvo que generalmente son invisibles a simple vista, envolviendo al oponente y detonándolos. Sin embargo, solo en la situación inmediatamente antes de que ocurra la explosión, la densidad de la pólvora debe aumentarse instantáneamente, por lo que la pólvora se puede verificar a simple vista por un momento, pero en el momento en que se reconoce esto, la ignición ya ha comenzado. Entonces, Niadan continuó una breve conversación con el héroe para difundir el toque invisible de la muerte que fluía de su cuerpo, y la acción del héroe que detuvo la conversación tan pronto como finalmente se completó. Inmediatamente después de eso, si quieres. En lugar de esperar el ataque del héroe, Niadan hizo un ataque sorpresa contra el héroe desde este lado. Pero, gancho. Al momento siguiente, en lugar de bloquear la espada que empuñaba, el héroe elige evadir retrocediendo. Dadas las circunstancias, parecía estar prediciendo que ocurriría una explosión en el momento en que Niadan y su espada chocaran, y esto era cierto hasta cierto punto. Con el fin de causar una explosión de polvo, inevitablemente se necesitaban algunas brasas, y Niadan justo antes usó las brasas generadas cuando la guerrera y su espada chocaban como un medio para esto. En ese sentido, se podría decir que fue una sabia elección que el héroe evadiera su ataque, como si se estuviera ahogando en un pantano de polvo invisible. En este momento, una sonrisa llena de sentimientos de ridículo automáticamente comenzó a florecer en los labios de Niadan. Lo siento, pero no siempre es posible provocar una explosión con solo chocar con un arma. En primer lugar, el polvo que preparó en este momento no estaba flotando aquí. El lugar se retiró mientras la heroína evadía su ataque. Era exactamente el punto que Niadan había estado prediciendo. Inmediatamente después de confirmar eso, Niadan liberó magia de las yemas de sus dedos y se la lanzó al héroe. Si lo miras simplemente, era el nivel de disparar una pequeña bala mágica que no hacía mucho daño, y estaba claro que no haría mucho daño al héroe incluso si lo golpeaba. Sin embargo, esto solo se limita al poder de la bala mágica en sí. De hecho, el fenómeno que se produjo como catalizador fue, nunca. No era tan ligero. Baguán. El fuerte sonido de la explosión se escuchó de nuevo cuando fue encendido por la bala mágica. A diferencia del anterior, había bastante distancia, por lo que no fue necesario ajustar la potencia de esta explosión por seguridad. Un ataque tan severo que la mayoría de los oponentes no pudieron resistirlo y murieron en pedazos. Como sucede en serie, en un instante, el humo negro y rojo comenzó a cubrir el cielo dentro de la arena. El humo de la muerte que florece como una sola flor. Viendo la escena de una brillante explosión que ocurrió frente a mis ojos, Niadan comenzó a sentir una sensación de excitación instintiva que surgió automáticamente de las profundidades de su corazón. Ciertamente.
No me gusta pelear, pero nunca puedo renunciar a este sentimiento. Batallas y luchas. Era Niadan quien odiaba no poder dormir bien por la noche debido al estrés causado por tales cosas. Sin embargo, en este momento, como siempre, Niadan estaba sintiendo éxtasis y emoción mientras observaba la explosión frente a sus ojos. Las llamas de la muerte que todo lo devoran. Al mirarlo, Niadan sintió un estremecimiento de éxtasis y confiaba en la victoria. A diferencia de antes, entré exactamente, y este es el final del juego. No importa lo grande que sea, estoy seguro de que no estaré a salvo de ser golpeado por esto. Además, no fue un simple ataque, sino un golpe que se insertó con precisión en el héroe que retrocedía en un momento de desconcierto. En esta situación, era casi imposible incluso para los más valientes evitarlo. A este nivel de potencia de fuego, en el peor de los casos, sería fatal incluso si no estuviera muerto. Para ser honesto, desearía poder morir así. Aunque usó la expresión amigo, es un guerrero que no niega que está cerca de Eliseo. En este sentido, Niadan miraba las llamas frente a sus ojos con una expresión asesina, pensando que sería bueno eliminar cualquier percance que pudiera ocurrir. En ese momento, después, al momento siguiente, cuando el humo de la arena desapareció, apareció la figura del guerrero. La armadura que acababa de ser arrugada casi se ha convertido en harapos. Había marcas de quemaduras por todo el cuerpo, pero, sin embargo, en este momento, no se observó ningún trauma especial en su cuerpo. La apariencia de un guerrero que sale intacto incluso después de ser golpeado por una explosión de este tipo. En el momento en que vi esto, el rostro de Niadan automáticamente comenzó a mostrar una profunda vergüenza. ¿Cómo es esto? No hay forma de que esté bien después de ser golpeado por él hace un momento. ¿Cómo? ¿Cómo demonios? A pesar de que recibió un golpe directo de su sincero ataque, la figura de un héroe que permaneció intacta de esta manera. Pero, antes de que ella lo pensara, el héroe tomó su espada y comenzó a correr hacia ella. Niadan se apresura a arreglar la espada y trata de defenderse de su ataque. A propósito, Kang, la fuerte conmoción se sintió en el momento siguiente. A pesar de que se defendió, el intenso dolor y la sensación de hormigueo comenzaron a recorrer el cuerpo de Niadan. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? Fue un golpe que estuvo en un nivel completamente diferente al que se enfrentaron justo antes. Reconociendo que a pesar de que fue un solo enfrentamiento, literalmente estaba siendo expulsado del poder, y por un momento, Niadan comenzó a verse envuelto en una profunda confusión sobre lo que había sucedido con esta situación. Gancho. Entonces, el golpe del héroe voló hacia Niadan una vez más. En esta situación en la que el impacto del golpe anterior aún no ha desaparecido, Niadan lo esquivó rápidamente, reconociendo que era imposible defenderse de él. Y, explosión. Así las cosas, la tremenda explosión que se produce al mismo tiempo que cae el golpe del héroe. Una onda expansiva comparable a la explosión de polvo de Niadan barrió la zona. En respuesta, Niadan tiró de su cuerpo hacia atrás con todas sus fuerzas y, al mismo tiempo, comenzó a sentir una sensación de frío en una esquina de su pecho. Si eso fuera cierto, a estas alturas ya estaría la fuerza trascendente del héroe más allá de la imaginación. El hecho de que no tiene nada de especial y que con solo empuñar una espada con poder mágico, puedes generar un poder comparable a su magia. Niadan finalmente es este tipo frente a mis ojos. Se dio cuenta de que era un monstruo que superaba con creces sus expectativas. De ninguna manera. ¿No era yo el único que me engañaba? P.D. Samuel. Capítulo 75, Estafa PvP. Niadan muestra vergüenza por mi golpe sincero. Al ver esto, comencé a poner una leve sonrisa en mis labios, aunque no sería visible debido al casco. Lo siento, pero incluso si te ves así, tienes un cuerpo que puede derrotar incluso al señor demonio. A pesar de que sufriré algún daño, no hay ningún elemento que pueda derrotar. La magia con su explosión de polvo fue definitivamente asombrosa, además de poder dar un golpe sorpresa sin que el rival se dé cuenta. Su poder también era lo suficientemente fuerte como para convertir a docenas de personas en polvo a la vez si estaban bien unidas. Una habilidad que es útil en muchos sentidos si solo nos fijamos en su valor estratégico. Pero, aparte de esta gran habilidad, habiendo sido atacado por sorpresa, pude reconocer un hecho. Básicamente, para mí, cuya defensa está casi en su punto máximo, el ataque de Niadan es suficiente para golpearme una o dos veces. De hecho, a pesar de que fui atacado por un tipo con más poder que el primer golpe, no recibí mucho daño, excepto el daño a mi armadura. Por supuesto, su ataque no debería haberse tomado a la ligera, ya que fue suficiente para dañar la armadura de primera categoría que el rey demonio había preparado, hasta el punto de que la armadura quedaría hecha jirones con solo 2 impactos. Si me golpea sin pensar más que esto, será un gran golpe.
Por supuesto, no tengo absolutamente ninguna intención de dejarlo así. Para ser honesto, pude derrotar a Niadan siempre y cuando me propuse desde la primera vez que cruzamos espadas. Por supuesto, sería difícil conseguir un solo golpe, pero si lo hubiera golpeado unilateralmente con sinceridad para evitar que hiciera otros trucos, habría ganado fácilmente. Sin embargo, a pesar de esto, la razón por la que deliberadamente permitió el ataque fue para averiguar cuánto poder tenía la magia de Niadan y qué debilidades tenía. Además, fue porque pensó que si había obtenido una victoria, sería mucho mejor lograrla mientras mostraba un poder abrumador. Pero incluso considerando eso, no es normal. Pensé que podía acabar con ella de un solo golpe, pero para defenderla de nuevo, aunque era casi imposible derrotarme, el poder de lucha de Niadan ciertamente no era despreciable. En realidad me empujó hasta aquí. El hecho de que lograra defenderse de alguna manera de ese golpe justo antes fue suficiente para decir que su poder de combate estaba a un gran nivel. No estoy bromeando en este momento, pero mi poder de lucha actual es suficiente para volar a 200 conserjes con un solo golpe de espada. El mero hecho de que fuera capaz de defenderse de un ataque con un poder tan tremendo fue suficiente para reconocer el poder de combate de Niadan. El problema es que, era solo que yo era demasiado fuerte para lidiar con él. No hay un medio especial de ataque como la explosión de polvo de ese tipo, pero incluso sin eso, es una estafa. De todos modos, ¿le ponemos fin con esto? Como sería imprudente usar un ataque explosivo sobre esto, decidí terminarlo sin piedad en mis manos. Un héroe que muestra un tremendo poder simplemente blandiendo su espada. En este sentido, Niadan tuvo que concentrarse en esquivar su ataque con todas sus fuerzas. Guaguaban. El suelo explota con cada golpe de la espada. Incluso una simple onda de choque que no fue golpeada directamente causó que todo el cuerpo de Niadan sufriera un daño entumecido. Lo que era aún más asombroso era el hecho de que la velocidad de movimiento del héroe era un orden más alta que la de Niadan, incluso mientras desataba ataques tan implacables. ¡Maldita sea! ¿Qué clase de monstruo es este? ¿No está cansado ese tipo? Lo he oído más o menos como un rumor, pero esto es más que eso. Niadan comienza a sentir un profundo arrepentimiento en su corazón por el hecho de haber tomado a su oponente demasiado a la ligera. Pero, aparte de estos sentimientos, en este momento todavía no se daba por vencida. El ataque imparable del héroe fue feroz. De hecho, incluso en este momento, apenas estaba evitando el ataque del guerrero con un pedazo de papel, o incluso recibiendo daño si no funcionaba, sosteniendo su espada y bloqueándola. El terrible dolor que sentía cada vez y sus brazos que poco a poco se convertían en un desastre. El músculo ya se había desgarrado, y en el caso del brazo derecho, que recibió la mayor carga, el hueso estaba agrietado. Si trato de bloquear su espada una o dos veces más así, mi brazo se romperá primero. Pero, sin embargo, Niadan era consciente de la armadura ya hecha jirones del bastardo. El hecho de que si pudiera alimentarlo con la explosión en la situación actual, definitivamente tendría una oportunidad para mí. Sin embargo, a diferencia de antes, nunca fue fácil asestar un golpe a la criatura enfurecida mientras se movía a una velocidad aterradora. Debido a su naturaleza, la explosión de polvo requería preparación con anticipación, por lo que era necesario atar al oponente hasta cierto punto, por lo que era imposible alcanzarlo con ataques normales. Sin embargo, no es que no haya manera, aunque podría involucrarme. Dependiendo de la situación, es un medio que se puede considerar como un compañero. Pero, sin embargo, en este momento, Niadan ya había tomado una decisión. Si fue un simple enemigo, la persona frente a ti es una existencia odiosa que sacude el corazón del amado Eliseo. Pensó que si podía expresar su amor alimentando a una persona así, no sería un mal final. Y como resultado, fue entonces cuando todo estuvo listo. Gancho. Al momento siguiente, la espada del guerrero cayó directamente hacia Niadan. En respuesta, Niadan exprimió toda la fuerza que le quedaba y retorció la espada del guerrero mientras empuñaba la espada. Una tremenda cantidad de dolor en un instante. Al mismo tiempo, Niadan es lo mismo. Soltó la espada que sostenía en su mano. Un héroe que perdió ligeramente el equilibrio ante el repentino cambio de dirección del movimiento. Y Niadan no desaprovechó esa brecha y se atrincheró tal como estaba. Atrapado. Todos. Niadan abrazó el cuerpo del héroe con todas sus fuerzas. Ante esto, el rostro del guerrero se llenó de un momentáneo desconcierto. Por otro lado, una profunda sonrisa comenzó a formarse en los labios de Niadan. Y, para Eliseo, otra explosión se centró en ella. Su potencia superó a la de las explosiones anteriores, y la arena donde estaban los dos estaba cubierta de un espeso polvo. Visión oscurecida por una explosión que ocurrió en un instante. Eliseo y Samuel, que estaban viendo el partido, automáticamente fruncieron el ceño ligeramente. Chico de Niadan.
¿Estás bien? No lo sé. El humo espeso y la reverberación de la explosión caliente que se puede sentir incluso en este momento. Al mirarlo, comencé a preocuparme de que algo le hubiera sucedido a Elisa o a su amiga. Por supuesto, había algunas preocupaciones sobre el héroe en su mente, pero para ser honesto, ese nivel nunca fue grande. También porque Elisa ya sabía mejor que nadie lo absurdo que era el héroe. Y después de un tiempo, frente a los ojos de Eliseo, las escenas que no superaron sus expectativas comenzaron a aparecer con claridad. Grande. Después. La escena se ve justo después de que el humo se disipó. Era un héroe de pie con una armadura hecha jirones y sin casi nada más que el casco. Y era la imagen de Niadan acostado a sus pies. ¿Cómo puede pensar que estaba a salvo de una explosión así? He escuchado rumores, pero no puede ser tan fuerte. La figura de un guerrero de pie entre las llamas aún ardientes, exudando una inmensa sensación de intimidación como un dios inmortal. Al ver esto, los demonios sintieron un sentimiento pesado más allá de solo mirar al ganador de un duelo. El ganador es el héroe negro. El héroe abandonó la arena tal como estaba con la declaración de victoria del anfitrión. Justo después de eso, Eliseo saltó apresuradamente de su asiento y se acercó a Niatan, que estaba acostado en el campo. Adivinación. ¿Estás bien? Fresco. Para. Chamán. La figura de Niatan mirando en esta dirección mientras abre los ojos con dificultad ante sus palabras. Al ver esto, Elisa dejó escapar un pequeño suspiro de alivio, al darse cuenta de que, aunque su amiga resultó gravemente herida, su vida no se vio afectada. Gracias a Dios. Me preocupaba que pudiera pasar algo. Preocuparse. Lo hice. ¿Será? Yo. Ante las palabras de Elisa, la cara de Niatan comienza a ponerse roja, tal vez debido a las secuelas de su lesión. Mirándola así, Elisa levantó el cuerpo de su amiga sin dudarlo. Aunque todavía llevaba la armadura dorada, que no tenía un peso normal, era sencillo levantarla en los brazos de la princesa con la fuerza física de Elisa, que ya estaba muy por encima de lo normal. Mantén la calma, te llevaré a la clínica. De todos modos. ¿Por qué te cedes para que no sea como tú? ¿Tanto querías convertirte en Narsil? No. Pero, Niatan, que inclinó la cabeza ante las palabras de Eliseo, no dijo nada. Al verla así, Elisa sonrió levemente por la comisura de los labios, pensando que tenía que cuidar a este tipo. Elisa se ausenta un rato para ayudar a su amiga. Mientras tanto, Samuel, que estaba sentado a su lado, se levantó inmediatamente de su asiento y usó la magia para subir a la arena, que estaba siendo restaurada en un instante. Samuel lleva guanteletes, su arma principal, en ambas manos. Justo después de eso, la imagen de una novata con una túnica marrón rojiza que había pasado por las eliminatorias esta vez comenzó a aparecer en sus ojos. Al mismo tiempo, como siempre, estaba pensando en su corazón con una sola cara. ¿Eso es humano? Capítulo 76. Asegúrate de ganar para tus amigos. Un ser envuelto en una túnica de color marrón rojizo y sosteniendo una espada. Al mirarlo, Samuel pudo reconocer de inmediato que era un ser humano, no un demonio. La postura de sostener la espada, la calidad del arma y, lo que es más importante, la magia que oculta la verdadera apariencia del cuerpo que se usa ahora. Ese tipo es definitivamente un ser humano. Samuel llegó a una conclusión en un instante mientras combinaba las piezas de información intrincadamente detalladas. Pero en este momento, sin revelar de inmediato la identidad del autor frente a sus ojos, lentamente enderezó su postura con los puños enguantados apretados. En este momento, no sabía por qué los humanos participaban en estos concursos, pero estaba claro que no era con buenos propósitos. Además, en algunos casos, existía el riesgo de que hiciera un escándalo como punto de partida para iniciar una conspiración. Era mejor dejarse llevar por la corriente en una situación como esta, ya que nunca se sabe cómo una rata puede enloquecer si se ve acorralada. Y el flujo. Por supuesto, Samuel continuó la batalla con el humano frente a él con mucha naturalidad. Lucha. Una vez hecho esto, se acabó. Inmediatamente después de llegar a una conclusión tan simple, Samuel concentró todos sus nervios hacia el enemigo frente a sus ojos, con la mano que llevaba el guantelete acumulando maná. Samuel llevaba una armadura blanca plateada en todo el cuerpo y sostenía un guantelete envuelto en magia. Mientras tanto, mirándola así, la persona que lleva la túnica granate, el guerrero humano, cuyo nombre es Héctor, todavía sostenía la espada en su mano y miró al demonio frente a él con ojos fríos. ¿Es este el comandante del cuerpo del ejército demoníaco? De hecho, a primera vista, no es una persona hábil ordinaria. El nivel de poder que se siente es diferente al de los demonios ordinarios.
Héctor, que ha lidiado con numerosos demonios y tiene experiencia en degollar a generales y generales, así como a soldados rasos. Pero, sin embargo, en ese momento Héctor pudo reconocer que sus instintos le estaban dando una sutil advertencia. Al igual que el héroe negro de antes y este comandante del cuerpo, también hay muchos monstruos entre los demonios más allá de lo que pensamos. Sin embargo, en esta situación, el emperador del Imperio Halcón solo piensa en la guerra con la Iglesia élfica, que era una aliada. Héctor se lamenta del lamentable estado de su país con mucha naturalidad mientras observa la fuerza de su oponente. Al mismo tiempo, más aún, la voluntad de Héctor de hacer lo que tenía que hacer en este momento comenzó a encenderse más claramente. En primer lugar, debemos ganar este partido con seguridad para que el plan se desarrolle sin problemas. No importa lo difícil que sea, el partido es solo el comienzo del partido. Tengo que llegar a las semifinales al menos para conseguir la máxima atención del público y de la seguridad. Así, incluso si el oponente es un comandante de cuerpo, nunca piensa en la derrota. Héctor comenzó a cargar con todas sus fuerzas hacia el enemigo que tenía delante. Kang. Al momento siguiente se escuchó un sonido metálico agudo. Era la figura de un legionario que bloqueó ligeramente la espada de Héctor con su guantelete. La acción del hombre que tan fácilmente bloqueó su golpe, que contenía un considerable poder mágico. Héctor automáticamente frunció el ceño ante esto, pero sin embargo, inmediatamente comenzó a lanzar ataques sin dudarlo hacia el comandante frente a sus ojos. Inmediatamente después se escuchó un fuerte estallido. La espada de Héctor, balanceándose a una velocidad aterradora como si cortara el viento, golpeó el guantelete del oponente con un sonido agudo. Héctor no solo empuñó una espada, sino que atacó sin dudarlo, sintiéndose como un hábil cocinero cortando verduras. En ese momento, gancho. Al momento siguiente, el guantelete del hombre de repente comenzó a volar hacia nosotros a una velocidad más allá de la imaginación mientras sostenía una defensa. Héctor, cuya postura estaba alterada porque estaba lanzando un ataque, levantó su espada en cuestión de segundos para bloquear el ataque. No, para ser precisos, pensé que estaba bloqueado. Guaguabán. La tremenda conmoción se sintió justo después de eso. Al oír esto, Héctor sintió como si su mente se fuera a volar por un momento y rodar por el suelo. ¿Qué es esto? A pesar de que es un comandante de cuerpo, ¿no es esto un poco duro? No importa cuán levemente perdió el equilibrio, el comandante del cuerpo logró pasar con precisión a través de las grietas y golpear el aterrador ataque en medio de la tormenta. Reconociendo que el oponente tenía más poder del que pensaba, Héctor automáticamente frunció el ceño. Pero inmediatamente después, Héctor se dio cuenta de que no tenía tiempo para quedarse ocioso y postergar las cosas. ¿Qué diablos? Su guantelete vuela directamente hacia donde está Héctor. En respuesta, Héctor liberó su energía mágica y se obligó a levantarse. Un golpe que aterrizó de inmediato justo donde él estaba parado. Un ataque con un poder aterrador que parte el suelo y dispersa fragmentos. Héctor pensó que no habría terminado en desmayo si hubiera sido golpeado ociosamente por él mientras estaba indefenso. Maldita sí. ¿Qué tiene de fuerte un físico pequeño? Después de todo, él es el comandante del cuerpo, que se dice que está en el rango inmediato del rey demonio, ¿no es así? Con ese pensamiento en mente, Héctor esquivó por poco el puñetazo que voló directamente a su cara. Es una lástima porque es superior en términos de velocidad. Sin embargo, desde el punto de vista de Héctor, que esperaba una pelea única hasta cierto punto, esta situación fue realmente inesperada. En medio de continuar la lucha desfavorable dedicada solo a evitar, Héctor comenzó a buscar una manera de cambiar el rumbo de la batalla actual de alguna manera. Maldita sí. No puedo colapsar así aquí, incluso por el bien de mis colegas. No puedo meterme con mi trabajo porque me atrapa el comandante del ejército, que ni siquiera es el rey demonio. Héctor. Había algo que siempre había admirado desde que era un niño. Guerrero. Un ser poderoso que cumple la voluntad de Dios, castiga el mal malvado y encarna la justicia y la paz en este mundo. Ese noble y elevado nombre siempre ha sido un sueño, un ideal y una meta para él, y para ello se ha estado entrenando con todas sus fuerzas y acumulando conocimientos. Y el resultado. Finalmente, frente a los ojos de Héctor, la misma oportunidad que había anhelado. Apareció la oportunidad de convertirse en el héroe que siempre había anhelado. La derrota de Eren, el héroe del que se decía que había recibido un oráculo de Dios. Inmediatamente después de que se confirme, Héctor, que había demostrado un desempeño sobresaliente como guerrero, fue elegido de inmediato como el próximo guerrero y, al mismo tiempo, sus colegas que lo seguían naturalmente se convirtieron en un grupo de guerreros y se les dio la misión de derrotar al rey demonio. Pero,
Justo cuando se preparaban para salir con tan buen humor, Héctor y sus colegas se enfrentaron a una realidad inesperada. Comenzó con el hecho de que el inicio de la fiesta de guerreros se pospuso ya que la relación entre el Imperio Halcón y la Iglesia de los Elfos se deterioró en relación con el fracaso del héroe Eren, y la incursión en el robo que ocurrió inmediatamente después de morder la cola, la noticia de la gran derrota de la Unión Tribal debido al contraataque a gran escala de los demonios. Debido a esta serie de acontecimientos, la Unión Tribal fue finalmente destruida y dividida, y se tomó la decisión de retirarse. En el proceso, Héctor y sus amigos del grupo de guerreros, que estaban en condiciones de recibir apoyo de las fuerzas aliadas, literalmente terminaron convirtiéndose en huevos de pato en el río Nakdong-Kang. Aunque cada uno de ellos tenía un excelente poder de combate suficiente para ser seleccionado para el grupo de guerreros, y esto fue suficiente para regresar a su ciudad natal y actuar como guerreros. Sin embargo, en este momento, Héctor y sus compañeros nunca esperaron un futuro así. Aunque son de diferentes razas, Héctor y sus colegas se han convertido prácticamente en una familia después de pasar mucho tiempo juntos, más allá del hecho de que tuve que separarme de ellos. En algunos casos, el hecho de que pudieran estar condenados a desenvainarse mutuamente era un futuro que Héctor y sus camaradas nunca podrían aceptar. Definitivamente golpearé el cuello del rey demonio. Victoria por el bien de mis camaradas. Me gusta este momento, pensando en la razón por la que nunca puede ser derrotado. Aunque es solo un nombre, lleva el nombre de un héroe titular. Héctor es. Así las cosas, comencé a luchar para encontrar un espacio en el oponente frente a mí con todas mis fuerzas. Afortunadamente, el arma del oponente era un guantelete que pertenecía a un eje con muchos huecos. Si mueves el puño una vez, puedes echar un vistazo a la brecha, aunque es sutil. Sin embargo, para Héctor, que ya había tomado una decisión, tal hecho era tolerable. En respuesta, Héctor observó el ataque del malvado y poderoso comandante del ejército que voló hacia él nuevamente hasta el último minuto, y ¡pac! Justo después de esquivar el ataque que venía hacia él por un solo pedazo de papel, Héctor soltó un contragolpe. El golpe de espada afilada y de alta velocidad golpeó el casco que llevaba el malvado comandante del cuerpo y lo arrancó. Bien. Ahora, cortale la cabeza así. Con ese pensamiento en mente, Héctor inmediatamente comenzó a golpear la cara del oponente. Pensando que nadie podría detenerlo en este momento, volcó toda su energía en apoderarse de la victoria que apenas había obtenido. A propósito, al momento siguiente, Héctor fue presa de una sensación de estar repentinamente congelado. Este momento en el que estaba atacando para golpear la cabeza del enemigo. No podía soportar blandir su espada a la cara del oponente que podía ver frente a él. Mujer. Una mujer. Y reemplaza esta cara. En un instante, una extraña sensación que pareció enredar su corazón intensamente. Héctor, sumido en la conmoción de disipar instantáneamente la hostilidad hacia el oponente frente a sus ojos, solo pudo mirarla a la cara con una expresión sonrojada y aturdida. Y, como resultado de la brecha que se creó a la inversa. Capítulo 77, Te animaré, Elisa. Un guerrero humano que cayó al suelo con un gemido justo después de ser golpeado en la cara por el guantelete. Mirándolo, Samuel involuntariamente inclinó ligeramente la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué se detuvo el ataque? Un golpe de guerrero humano que penetró la brecha en el momento. Desde el punto de vista de Samuel, como resultado del inesperado contraataque, su casco voló en un instante y, al mismo tiempo, la espada del guerrero humano voló hacia su cabeza sin dudarlo. Pero a última hora, estaba a punto de apuñalar el ataque, pero por alguna razón, de repente dejó de moverse con una apariencia vacilante. En el peor de los casos, fue un acto incomprensible desde el punto de vista de Samuel, quien trató de minimizar el daño renunciando a una oreja. Sin embargo, en lugar de cuestionar algo en serio sobre esto, Samuel extendió el puño y golpeó al hombre con todas sus fuerzas en la cara. Como resultado, un guerrero humano que perdió la cabeza y cayó miserablemente al suelo. Justo después de eso, las voces de los que vitoreaban la victoria de Samuel comenzaron a resonar dentro del estadio, pero Samuel, sin un momento para sentir la alegría de la victoria, recogió ligeramente el cuerpo del hombre caído y los agentes auxiliares que lo esperaban lo lanzaron Antes del tratamiento, primero hay que inmovilizarse. Este tipo es humano. Samuel habla con su característico tono insípido. Como resultado, los agentes auxiliares que manejaban la situación dentro del estadio se sintieron profundamente avergonzados, pero tan pronto como fue una orden del comandante del cuerpo, inmediatamente comenzaron a verificar la situación. Y después de un tiempo, un hecho que se reveló como resultado de quitarse la túnica y desmantelar el objeto mágico que se usaba dentro de la arena,
Además de la guerrera humana Ellen, que fue reconocida por el rey demonio, otro ser humano participó en secreto en la proyección sin permiso, lo que provocó que el director del torneo y los agentes sintieran una profunda vergüenza. ¿Qué demonios es esa persona? Camuflaje aparte, ¿cómo pudo un guerrero humano llegar aquí? Todavía no lo sabemos. Supongo que sabremos los detalles una vez que despierte. Entonces, como dijo el comandante del cuerpo, mantengamos a la persona en cuestión fuertemente atada y encarcelada en un refugio temporal. Averigüe a fondo por qué vino aquí y si no hay otros camaradas. Sí, muy bien. Los organizadores anunciaron una suspensión temporal del partido por razones desconocidas. En este sentido, los demonios comenzaron a pasar tiempo con una sensación de aburrimiento, quejándose de aburrimiento e insatisfacción por el hecho de que la atmósfera que se había calentado durante mucho tiempo se había cortado. Pero esa vez, aparte de los demonios que muestran una actitud un poco floja, aquellos que estaban observando la situación mientras se escondían en un lado del estadio en este momento, los 3 miembros del nuevo grupo de guerreros y los colegas de Héctor comenzaron a entrar en pánico como grupo debido a una situación inesperada. Nadando. Héctor pierde. No importa cuánto el oponente fuera un comandante de cuerpo, no es realmente malo hacer esto. Un hombre con una túnica negra expresó su desconcierto con voz urgente. Ante las palabras de Pompeyo, un arquero del reino de los elfos, los demás colegas comenzaron a expresar su acuerdo con expresiones serias en sus rostros. Por supuesto que no. Si esto sucede, nuestro plan de matar al rey demonio apuntando al momento en que Héctor llame más la atención durante el partido es prácticamente un fracaso. Bless, una bestia femenina vestida con una túnica gris. En este momento, la atmósfera que ya había estado sumergida en el claro sentimiento de desesperación que se sentía en su voz llegó a hundirse aún más pesadamente. En ese momento, mirándolos así, una persona que no se ha quitado su aspecto de niña pero parece más joven que las demás, Digón, la bruja vestida con una túnica azul, habló con voz tranquila mientras miraba a sus colegas que estaban sumidos en un profundo caos. Cálmate, es cierto que el héroe Héctor está en una gran crisis, pero aún es demasiado pronto para desesperarse. En esta situación, hagamos lo que podamos de inmediato. Bajo. ¿Qué puedo hacer? No se llevaron nada más, Héctor, el más fuerte de nosotros. ¿Qué podemos hacer en una situación como esta? Pompey, que muestra cierta anticipación por la historia de Digón, y Bless, que responde con voz devastada. Con respecto a esto, a pesar de su corta edad, Dagón continuó hablando mientras miraba a sus colegas mientras mantenía la calma. En primer lugar, ahora que esto ha sucedido, incluso si dejamos de lado otros asuntos, primero rescataremos al héroe Héctor. ¿Es eso posible? ¿Qué podemos hacer con la persona que acaba de ser llevada por los demonios? Es por eso que significa que tenemos que movernos ahora mismo. ¿Qué? Dagón responde con una voz clara a Bless, quien responde en voz baja y motivada. Con respecto a esto, Bless comenzó a reconocer el hecho de que este joven pero inteligente colega frente a él no estaba simplemente diciendo palabras vacías, sino diciendo estas cosas porque tenía una base a su manera. Y, viéndola así, Dagón siguió hablando con voz seria. Piénsalo, por mucho que seas un prisionero, este es un estadio donde se celebra un partido. Como dije en el caso del rey demonio en este momento, es un lugar mucho más fácil para moverse aquí que dentro del castillo demoníaco. Sí, pero, además, en este momento, esos tipos deben estar genuinamente perplejos por una emergencia inesperada. Derecha. Entiendo lo que eso significa. Bless, que parecía estar de acuerdo con las palabras de Dagón, y comenzó a ver un poco de vida de nuevo en sus ojos. Inmediatamente después de eso, los 3 juntaron sus cabezas y comenzaron a pensar en cómo rescatar a Héctor. Después, Elisa dejó escapar un pequeño suspiro mientras miraba a su oponente acostado frente a sus ojos. A diferencia de Samuel, que anteriormente había tenido un partido bastante reñido contra un novato, se encontraba en una situación en la que recogió el brote verde frente a sus ojos sin mucha dificultad. Sin embargo, aparte del partido relativamente soso, al ver a Samuel sufrir bastante, no tuvo más remedio que desconfiar del recién llegado que tenía delante antes del partido, que, al final, fue un simple malentendido. Con ese pensamiento al final, Elisa recupera ligeramente la espada y regresa. A continuación, su mirada es la persona a la que se enfrentará a continuación. Comenzó a dirigirse a Elías, su madre. Nunca ganaré, mamá. Definitivamente demostraré que soy mejor que mamá. Aquellos que se toman un breve descanso después de la primera ronda de la final, que se sintió un poco como una ronda preliminar. Ciertamente, el número de personas se había reducido a la mitad y como los guerreros de primera categoría, los comandantes de cuerpo y los guardaespaldas estaban en su lugar,
Ya no quedaba ninguno de los que parecían estar balbuceando, y, entre esas personas, empecé a buscar con quién iba a tratar a continuación. A ver. Sé que definitivamente es una persona que surgió de una posición en la que se unían recién llegados, pero, en primer lugar, como era un recién llegado, carecía bastante de información, pero miré a mi alrededor con entusiasmo con el espíritu de tratar de ponerle una palabra. Y después de un tiempo, en mis ojos, comenzó a aparecer la figura de la persona en cuestión con la armadura roja que vi antes en la arena. Literalmente mostró un poder abrumador contra el mismo novato. Se mire por donde se mire, no parece un rival fácil, una existencia que emite una presencia inusual para un simple novato. Con respecto a esto, como en el caso de Samuel antes, pensé que no debía ser tomado a la ligera como un novato y traté cuidadosamente de acercarme a la armadura roja que emitía la sensación de un maestro ermitaño. En ese momento, guerrero, ¿qué le pasó a Eliseo? Al momento siguiente, Elisa me llama de repente. Entonces, dejé de intentar hablar con la armadura roja y hablé primero con Elisa. ¿Qué estás haciendo? ¿Algo importante? Sí. Es importante. Realmente. Es muy importante. Elisa me miró y me habló con voz clara y seria, algo diferente a lo habitual. A través de esta aparición de ella, donde se puede sentir una sensación de determinación, automáticamente sentí una extraña tensión. Sabes que mamá y yo tenemos una pareja justo después de esto, ¿verdad? Sí, lo sé. Ese partido, asegúrate de mantener los ojos bien abiertos y observar de cerca. Por favor, sí. Elisa simplemente pide ver el partido en serio. Sin embargo, no pude evitar sentir dudas sobre la desconocida seriedad que contenía. ¿Por qué me pides que vea el partido? ¿Podría ser así? Es como si quisiera que vigile sus logros, ya que ha estado perfeccionando sus habilidades de lucha. Parecía significar que quería ver cuánto había crecido, ya que era un colega y amigo que había luchado juntos. En particular, no sería descabellado pensar que si tuviera un poder de combate superior al de ella, sería capaz de ver esto de manera más objetiva. Así que respondí a la petición de mi amigo con pura buena voluntad. Muy bien. Trataremos de concentrarnos tanto como sea posible. Anímate, yo te animaré, Elisa. Ante mis palabras, Eliseo pone una brillante sonrisa en sus labios. No sé si pensó que yo rechazaría su solicitud o si fue por alguna otra razón. De todos modos, mirándola a quien parecía gustarle demasiado, sentí como si estuviera mirando a un gatito lindo y sonreí levemente en la comisura de mi boca. Capítulo 78. ¿Por qué es esa persona? La persona que ves frente a tus ojos, está de pie con una enorme guadaña que podría matar la luna. Erguido como siempre, con el pelo rojo ondulado, un ser de la mayor fuerza y belleza. Al mismo tiempo, para ella, en cuanto a Elisa, una persona que es más valiosa que cualquier otra, el objetivo final que siempre he admirado. Mirando a esa persona, Elisa sacó su daga y lentamente se volvió hacia la persona que estaba en el escenario. Se acercó a Elías, su madre. Nunca esperé encontrarte así en un lugar como este, hija mía. Al mismo tiempo que Elisa apareció, Elías mostró una cálida sonrisa como siempre. Sin embargo, al verla así, Eliseo simplemente enderezó su postura sin ninguna respuesta. ¿Estás pensando en empezar de inmediato? Sin embargo, no tengas demasiada prisa, podrías lastimarte si eres demasiado impaciente. Elías habla con una voz llena de amabilidad hacia Elisa, quien libera su energía mágica y parece lista para atacar en cualquier momento. Ante esto, Elisa comenzó a emocionarse un poco, sintiendo que la chica frente a ella no mostraba ninguna seriedad hacia su hija. Y, visera. En un instante, el golpe de Elisa asimiló su cuerpo a la sombra y al mismo tiempo voló a una velocidad aterradora. El ataque, que tenía una velocidad difícil de seguir incluso a simple vista, cayó precisamente hacia Elías y Elías movió rápidamente su hoz para cerrarlo. Aunque, ¿no es esto un poco duro para mamá? Elías habla con un poco de insatisfacción, pero, aún así, mirarla todavía no rompe la sonrisa en sus labios. Elisa habló con una voz llena de pasión. Ni lo pienses, mamá. Ahora yo. Porque lo digo en serio, ciertamente. Definitivamente derrotaré a mamá y me aseguraré de resolver las cosas entre ese hombre y mamá. Las sinceras palabras de Eliseo. Al oír esto, el rostro de Elías, que se había llenado de compostura, comenzó a verse envuelto por un momento en un sentimiento de desconcierto. ¿Para Elisa? ¿Qué decir ahora? Mientras decía eso, la mano de Elías, que estaba bloqueando la daga de Elisa, comenzó a aflojarse ligeramente. Al mismo tiempo, Eliseo despertó aún más sus emociones y gritó mientras empujaba a Elías con su impulso. No finjas.
Ya lo sé todo. Esa mamá está enamorada en este momento. Y cada vez que tengo tiempo, voy a verlo y paso tiempo a solas. Elías ya no puede refutar las duras palabras de Eliseo, pero después de un tiempo, mientras rechazaba el ataque de Elisa, que podría haber bloqueado por poco, luego, con los ojos todavía temblorosos, le hizo una pregunta a Eliseo cuidadosamente. ¿Cómo? ¿Sabías que? Por supuesto que se puede decir fingiendo. ¿De verdad pensabas que no me iba a dar cuenta cuando estás presumiendo tanto? Elías dejó escapar un profundo suspiro ante las palabras de Eliseo. Entonces, explotó el poder contenido en su mano en un instante y empujó a Elisa lejos. Elisa se aleja un poco de las acciones de Elías. Justo después de eso, Elías miró a su hija frente a sus ojos como si se hubiera decidido por algo y habló con una voz mucho más baja. Está bien. Si esto sucede, no habrá más excusas. Amargura, un poco de resignación, y la actitud de Elías, donde se puede sentir algo como la voluntad que subyace en ella. Luego, mirando a su preciosa hija frente a sus ojos, continuó con voz decidida. Sí, como dijiste. Mamá, hay alguien a quien amo en este momento. El tipo de persona que sinceramente piensa en volver a casarse. Elías reacciona como si ya hubiera tomado una decisión y habla con firmeza. Mirándola así, Elisa automáticamente sintió un dolor punzante en la esquina de su corazón, y así fue, bajó la cabeza y habló con voz temblorosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es esa persona? Lisa, ¿por qué eres esa persona? Para ser honesto, no hemos estado en buenos términos desde que nos conocimos. ¿Por qué elegiste a esa persona ahora? ¿Cómo? ¿Por qué? Eliseo derrama lágrimas y grita como si gritara. Al mismo tiempo, comenzó a cargar contra Elías, blandiendo su espada sin piedad como si sus emociones se estuvieran saliendo de control. Por un instante, Elisa carga hacia adelante, levantando la sombra del suelo como una espada. Elías automáticamente sintió una sensación de sorpresa por su nuevo método de ataque, que era bastante diferente de lo que había visto antes, y comenzó a prepararse apresuradamente para la defensa. Y como resultado, guaguaban. De repente, sonó una fuerte explosión. El ruido y la conmoción como si docenas de postes de hierro estuvieran siendo derribados comenzaron a barrer el área, y al mismo tiempo, debido al polvo que se produjo, su mirada se bloqueó por un momento. La escena de la batalla que cambió violentamente en un instante, y el espeso polvo que oscureció la vista por un instante. A medida que observaba minuciosamente esta serie de situaciones, como Elisa me había pedido, comencé a sentir un poco de sorpresa y un sentimiento de duda. No solo ser asimilado a la sombra, sino también manipularla físicamente. Ciertamente, en comparación con las batallas anteriores, puedo ver que me he vuelto más fuerte. En términos de poder de combate, era claramente reconocible que había habido un desarrollo hasta el punto de ser elogiado. Sin embargo, aparte de este hecho, personalmente, no pude evitar sentir dudas sobre la apariencia de Elisa, que parecía mostrar algún tipo de emoción intensa durante la batalla anterior. No creo que pueda escuchar bien el sonido porque está lejos, pero no importa cómo lo mire, parece que está discutiendo con su madre sobre algo. ¿De qué estás hablando así? Podría decirse que era natural que la hija y la madre se pelearan entre sí por diversos asuntos. El problema es que la pelea se está dando en medio de un torneo de escala nacional como este. Desde ese punto de vista, llegué a pensar que el comandante del cuerpo y la señora de los guardaespaldas eran grandes en un sentido diferente. Este es el estilo de hacer todo lo que tienes que decir sin prestar atención a las personas que te rodean, ¿verdad? Pero Eliseo y Elías son tan enérgicos como él, por lo que podría ser capaz de luchar con Sansón. Recordé una vez más que su valentía, aparte de su frágil apariencia, era realmente asombrosa, ya que era Elías, que había estado expresando su personalidad sin pestañear contra Sansón, que parecía aterrador como un ladrón de arena. Ese fue el momento en que esperaba que el polvo frente a mis ojos se despejara mientras pensaba en esto y aquello. Café helado. Al momento siguiente escucho un emoticono a mi lado. No, era la voz de Samuel llena de tristeza. Justo después de eso, pude reconocer fácilmente por qué tal historia salió de su boca. La escena frente a mí. El ataque de sombra de Elisa atravesó todo su cuerpo y derramó sangre. Revelado al mismo tiempo, estaba arrastrando a Eliseo a un abrazo en un estado tan desordenado. Era la mirada de Elías. Mente. Mamá. ¿Por qué? Elías, la madre que abraza con fuerza su cuerpo. Por sus acciones, Eliseo, que momentáneamente se sintió abrumado por la pasión y atacado, no pudo evitar sentir una profunda sensación de desconcierto. En ese momento fugaz, Eliseo vio
La figura de Elías, que corta su propio ataque y se adentra en el campo de tiro donde el ataque es posible. Podría haberme defendido todo lo que quisiera, si te lo propones más bien, es un momento que debería haberme abrumado. A propósito, sin embargo, en el último momento, en lugar de defenderse, Elías optó por abrazar su cuerpo. Elisa, que se vio envuelta en la pasión al ver a su madre haciendo tal cosa con todo el cuerpo cubierto de sangre, se sorprendió como si se hubiera echado agua fría en la cabeza. Mirando a Eliseo de esa manera, Elías le dio unas palmaditas en la cabeza lentamente y habló con voz tranquila. ¿Lo odias tanto? El hecho de que esta madre lo ame, que será el padrastro de mi hija. Elías habla de su hija sin perder la búsqueda de su hija, incluso en la dolorosa situación con agujeros por todo el cuerpo. Sus palabras volaron como flechas y se alojaron firmemente en el pecho de Eliseo. Pero, sin embargo, Eliseo luchó por abrir la boca mientras luchaba por no ser arrastrada por el afecto extremadamente fuerte de su madre. No. Realmente, solo la idea de que mamá estuviera con él. Aquí. Me duele mucho el corazón, porque es él esa persona, ¿por qué? Entre mucha gente, esa persona. ¿Llegaste a amar al héroe? Sí. Al momento siguiente, al oír las palabras de Eliseo, Elías se quedó en blanco. Capítulo 79. ¿Por qué está el héroe ahí fuera? Guerrero. ¿Rani? ¿Por qué hay un héroe ahí fuera? Sí. Elías habla con una voz llena de preguntas profundas. Con respecto a esto, Elisa preguntó con cautela, sintiéndose sospechosa por la reacción de su madre, que era un poco demasiado diferente de lo que había pensado. ¿Por qué? ¿Rani? La persona que le gusta a mamá es una heroína. ¿No es así? En absoluto. Elías da una respuesta firme a la pregunta de Eliseo. Ante esto, Elisa sintió un vacío, como si se le hubiera vaciado la cabeza por un momento, y no pudo pensar en nada durante un tiempo. Y después de un tiempo, Eliseo comenzó a calmarse, sintiendo como si una lámpara que se había apagado se hubiera vuelto a encender. Justo después de eso, comenzó a confirmar una vez más con voz temblorosa al ver a su madre, Elías, con una expresión inquisitiva frente a ella. Yo, realmente. ¿De verdad que no? La persona que le gusta a mi madre. Tal vez la persona que podría ser mi padre no sea un héroe. ¿Es esto? Porque no lo es. Un guerrero. Ese tipo no es de mi gusto, es un ser humano por encima de todo. A pesar de que lo reconocería como compatriota por mucho que haya una dinámica hasta ahora, no creo que sea un objetivo tener una relación tan seria. De hecho, si lo piensas, los dos intentaron matarse sinceramente y Elías básicamente ha odiado la existencia de los humanos desde antes. Como tal, Eliseo no podía creerlo aún más cuando se enteró de que Elías se había enamorado del héroe. Ahora que lo pienso, de hecho, todo eso estaba mal desde el principio. Pero, en realidad, fue un poco extraño cuando lo piensas. ¿Cómo puede mamá ser valiente? Reconociendo que todo era su propia ilusión, Elisa comenzó a sentir ganas de entrar en una madriguera de ratón. Cuanto más lo pensaba, más se sentía avergonzado de lo que había hecho hasta ahora. No, yo también. De todos modos, ¿cómo conseguiste este malentendido? Pensar que el héroe y mamá podrían ser así. No importa cómo lo pienses, realmente no tiene sentido, ¿verdad? Elisa siente la necesidad de rodar por el suelo si puede, cuando ve su comportamiento absurdo que solo comenzó a ver después de que desapareció el filtro en su cerebro. Entonces, de repente, nuevas preguntas comenzaron a aparecer en su mente. Una de ellas es, si es así, ¿a quién diablos le confesó el héroe? Y el otro, yo, mamá. Ese. Entonces, ¿quién demonios es ese? La persona con la que mamá está pensando en casarse es, ese. Ante la repentina pregunta de Elisa, Elías comienza a sonrojarse tanto como antes. Y justo después de eso, mamá. Al momento siguiente, Elías cayó al suelo con un gemido que se sintió un poco incómodo. Al verla así, que había estado teniendo una conversación normal hasta ahora, Elisa tuvo la sensación momentánea de querer indagar un poco en la situación, pero no tuvo más remedio que renunciar a esa idea. De hecho, las lesiones en el cuerpo de Elías debido al ataque de Elisa nunca deben tomarse a la ligera y, sobre todo, estas lesiones fueron simplemente causadas por su malentendido. Ahora que su madre está herida por su error, es gracioso hablar de ello. Sobre todo, en este momento en el que se reveló que el oponente de su madre no era un héroe, Elisa sintió que era un poco como preguntar a la fuerza sobre algo de lo que su madre no quería hablar. Bueno, mamá te dirá los detalles cuando crea que es bueno. Sinceramente me pregunto quién es,
Pero, entonces, después de recomponer su mente, Elisa desciende lentamente de la arena. Justo después de eso, los oídos de Elisa comenzaron a escuchar voces que declaraban su victoria, aunque con un sentimiento un poco forzado. Después, Elías conduce su cuerpo herido por el pasillo. No fue fatal, pero fue un gran golpe, y frunció ligeramente el ceño ante el dolor. Duele más de lo que pensaba. Aún así, me alegro de que mi hija haya madurado hasta ese punto. Así, aparte del dolor que hace palpitar todo el cuerpo, Elías avanza paso a paso, sintiendo una sensación de alegría en un rincón de su corazón. En ese momento, ante sus ojos, la persona que se esperaba hasta cierto punto comenzó a aparecer. ¿Terminaste siendo eliminado en la final otra vez? Me jacté de que ganaría esta vez, pero resultó así de nuevo. Después de todo, no creo que tenga ninguna relación contigo. Chit. Sansón habla con voz arrogante, como siempre. En respuesta, Elías chasqueó un poco la lengua y luego le dijo con una expresión molesta, ya fue hace 200 años. En ese momento, pensé que podría ganar sin mucha dificultad la próxima vez hasta que perdí ante Samsenio en la final. Al final, terminé viniendo aquí hasta que me cansé. Con esas palabras, Elías se apoyó lentamente contra la pared. Inmediatamente después de eso, Sansón se paró a su lado y dijo con voz tranquila, para ser honesto, ni siquiera lo sabía en ese momento. Que tengamos una relación como esta. En ese momento, definitivamente era una mujer casada con un esposo. Incluso después de que se fue, realmente no pensé que la próxima persona serías tú. El tono habitual de Tic-Tac seguía ahí, pero, sin embargo, en este momento, los dos muestran emociones sutiles pero sutilmente sólidas entre pescadores, como una casa de madera descuidada y enredada. Después de un rato, Sansón extendió cuidadosamente su mano y tiró ligeramente del cuerpo de Elías a su lado. Duele. Un comandante de cuerpo no debería ser capaz de soportar tanto. ¿No es esta una historia solo sobre ti, no sobre el comandante del cuerpo? Entonces, ¿es mejor volver a ponerlo? No lo es, respondió Elías con una voz que parecía impotente. Termina con eso. Los dos se apoyaron el uno contra el otro por un momento y permanecieron en silencio, donde nadie lo ha visto. Tener un momento de tranquilidad solo para nosotros dos. Después del partido, Elisa regresó a la sala de espera. A diferencia de antes, cuando subía a la arena mostrando mi determinación, en este momento, mostraba una expresión aturdida como si hubiera venido a yunta. Yo. Elisa, ¿te pasa algo? ¿Por qué la expresión? No. Nada, justo. Déjame en paz un momento. Sí. Eliseo respondió a mi pregunta con una expresión que era literalmente vacía. Al verla así, definitivamente tenía algo que hacer, pero decidí hacerme a un lado por ahora, sintiendo que no debía preocuparme por eso. ¿Qué? Voy a escuchar los detalles después de que esté un poco mejor y, por ahora, primero tendré que prepararme para el próximo partido. Con ese pensamiento en mente, mi mirada se volvió hacia el hombre que acababa de terminar de preparar su arma y se levantaba lentamente de su asiento. Un ser no identificado con armadura roja. Justo después de eso, comenzó a moverse hacia el pasadizo que conducía a la arena. Mirándolo así, después de ponerme el espadón que también había sido revisado, me acerqué a la armadura roja tal como estaba. Entonces me gustaría pedírselo bien. Mi acto de saludo con un corazón relativamente ligero. Y, en respuesta a mi acción, la armadura roja se detuvo inmediatamente en su lugar y lentamente volvió su mirada hacia mí. Luego, como si respondiera a mi saludo, la armadura roja asintió levemente y luego procedió sin decir una palabra. Al verlo así, pensé que mi oponente esta vez parecía ser una persona bastante reticente en muchos sentidos y comencé a moverme hacia el estadio detrás de él. Y después de un tiempo, la armadura roja y yo estamos uno al lado del otro, uno frente al otro. Luego, miré al oponente frente a mí con la gran espada en mi mano, y en respuesta a mi acción, la armadura roja también sacó la espada larga y se preparó para la batalla. Fue lo mismo cuando nos saludamos antes, pero parece que no tiene intención de hablar. Fue una sensación completamente opuesta a la del partido de Elisa, que se centró en las conversaciones justo antes de esto. Con ese pensamiento en mente, preparé un golpe a la armadura roja frente a mis ojos con un poder mágico vertido en mi mandoble. En ese momento, una señal inusual que se sintió en el momento siguiente. Inmediatamente después de eso, los ojos de la armadura roja y yo comenzamos a movernos hacia el mismo lugar casi al mismo tiempo. Y, guau. Al momento siguiente, sonó una explosión repentina y fuerte. Ante el fuerte sonido proveniente del exterior de la arena, los ojos de casi todos los presentes, incluyéndome a mí y a la armadura roja, se dirigieron hacia allí. Pero entonces, ¡cuac! Hay un intruso aquí.
Una voz estridente llegó de repente desde el otro lado de la explosión. Como resultado, reconocí que algo grave había sucedido y rápidamente comencé a dirigirme a la sala VIP donde se encontraba el Rey Demonio. Maldita sea. Rey Demonio. En ese momento, sí. Al momento siguiente, de repente sentí la mano de alguien agarrando mi muñeca. En respuesta, volví mi mirada en esa dirección e inmediatamente supe quién era el dueño de esta mano. Era mi oponente, la armadura roja. A propósito, espera un minuto, estoy aquí, guerrero. Capítulo 80. Ahora que hemos añadido una falsificación a una falsificación, ¿no deberíamos estar seguros? Armadura roja que cuenta historias inesperadas. Sin embargo, en el momento en que escuché su voz y tono, yo soy esa persona, no, supe quién era de inmediato. Mente. ¿Su Majestad el Rey Demonio? El Rey Demonio apareció de una manera inesperada en un lugar inesperado. Fue un momento en el que me sentí un poco aliviado junto con una profunda perplejidad por esto. Gancho. Sí. Al momento siguiente, una persona pasó junto a nosotros parada en el centro del estadio y corrió directamente a los asientos VIP. El comportamiento del comandante del cuerpo, Samuel, hizo que el Rey Demonio y yo nos miráramos a la cara mientras sentían como si hubiera comenzado una ceremonia formal. Y, supongo que debería irme. Sí, te acompañaré. Aunque no hay peligro para la seguridad del Rey Demonio, aparte de eso, el hecho de que alguien atacó este lugar es un hecho inmutable. Así que el Rey Demonio y yo comenzamos a perseguir a Samuel para atrapar al culpable. Después de un rato, los tres llegamos a la sala VIP. Debido al espeso humo que se produjo al mismo tiempo que la explosión repentina, el interior de la sala VIP era un desastre y los demonios heridos yacían por todas partes. Maldita sí. ¿Estás bien? Sí, afortunadamente no hay problemas importantes, excepto lesiones leves. Belzebeauti se levanta de su asiento, frunciendo ligeramente el ceño ante la pregunta de Samuel. Siguiéndola, los otros demonios que habían caído al suelo comenzaron a levantarse de sus asientos como si la siguieran. Todos sufrieron heridas leves. Aún así, nadie parecía haber sufrido un golpe tan grande. Y una de esas personas que ves, los demonios, vestidos con las túnicas del Rey Demonio mientras llevaban un velo, enderezaron su postura como si sintieran la dignidad de un monarca una vez más mientras se sacudían el polvo de sus ropas. Su Majestad, ¿está bien? Jem está bien. Aparentemente, fue solo una pequeña explosión la que afectó a este lugar. El Rey Demonio habla como si no hubiera nada malo con la pregunta de Belzebeauti. Ante esto, el verdadero Rey Demonio que estaba detrás de mí dejó escapar un suspiro de alivio y pude tranquilizarme con el hecho de que no había problemas importantes en comparación con la confusión. Pero entonces, espera un minuto, ¿entonces qué era ese sonido de antes? Sí, ¿de qué estás hablando? Al momento siguiente, aparte de tener en su rostro como de costumbre, Samuel habló con voz muy seria. Al respecto, los que estábamos presentes expresamos automáticamente nuestras dudas. Y, eso es lo que acabamos de escuchar. Decir que hay un intruso en la sala VIP mientras grita. ¿Quién dijo eso? Ahora que lo pienso, yo también escuché eso. Sintiéndonos momentáneamente sospechosos de lo que Samuel quería decir, Belzebeauti y yo miramos a nuestro alrededor a los demonios que estaban alrededor. Sin embargo, ninguno de estos espaldas dijo que se hubiera dicho tal historia, y solo salían testimonios de que simplemente habían escuchado tal sonido. Y, justo después de confirmar que, Samuel, con un breve sonido, Samuel rápidamente comenzó a correr por la ventana. En respuesta, no pude comprender la situación exacta, pero comencé a moverme con ella como antes, y al mismo tiempo, siguiéndome, el demonio que vestía la armadura roja también comenzó a moverse junto. Gobernante. Pulmón por un momento, Belzebeauti intenta detenerla de la acción repentina del verdadero Rey Demonio. Sin embargo, en la situación en la que el proxy está siendo promovido como ahora, no pudo actuar apresuradamente, y en la brecha momentánea que ocurrió, el Rey Demonio siguió al héroe y abandonó la sala VIP. Bien. Operación éxito. Lo hiciste. Para ser honesto, estuve nervioso hasta el final. Bless y Dagon corren por el tejado de un edificio y hablan con voces alegres. Mirándolos así, Pompeyo y Héctor, que se movían un paso detrás de ellos, dijeron con un ligero ceño fruncido: quédate callado y muévete rápido. No se acaba hasta que salgamos de aquí en Jerusalén. Estoy de acuerdo contigo, gracias por salvarme, pero te dejaré ir después de que la situación haya terminado por completo. Sí, lo entiendo. Continúan moviéndose con una espada ligeramente tensa por consejo de los dos. Sin embargo, aparte de este hecho, en los corazones de las 4 personas aquí en este momento, había una sensación de alivio por el hecho de que habían superado de manera segura el obstáculo realmente peligroso.
Héctor, un guerrero titular que se infiltró en el centro de Jerusalén, la capital del reino de los demonios, como humano y terminó siendo atrapado. Afortunadamente, la razón para intentar asesinar al rey demonio fue una situación que aún no se ha revelado en la superficie. Sin embargo, el hecho de que estuviera aquí con su identidad oculta en este punto, justo después de que terminara la guerra, fue suficiente para levantar sospechas de que había algún tipo de intención nefasta en sí misma. Al final, sería interrogado de una forma u otra, y se podría decir que había una posibilidad muy alta de que sufriera duras condiciones como tortura en el proceso. Además, si te llevan a un lugar como una mazmorra en el castillo de los demonios en lugar de un confinamiento solitario temporal, puede ser casi imposible salvarte realmente. El resto del grupo de guerreros ideó una manera de salvar a Héctor lo más rápido posible. Con este fin, se aplicó apropiadamente el método originalmente destinado a ser utilizado para atacar al rey demonio. Originalmente, en el momento en que Héctor, que había alcanzado el nivel de las semifinales, entró en la arena, su plan era llamar la atención de la gente haciendo un escándalo con la magia de Dagón por un lado y aprovechar el espacio creado por Héctor en la arena, y Pompeyo y Bles, que se escondían cerca, se unen para castigar al rey demonio. Aunque esto se convirtió en un plan imposible como resultado de la locura de Héctor en la primera ronda de la final, el método de llamar la atención causando una conmoción podría crear un hueco para rescatar a Héctor del confinamiento solitario, una vez causando un disturbio lo más lejos posible de la celda de Héctor. Posteriormente, detonaron la magia que estaba preinstalada en el lugar donde estaba el rey demonio, causando una explosión y causando confusión, y al mismo tiempo, un bendito cercano fanfarroneó que el rey demonio había sido atacado, duplicando a los enemigos e induciendo confusión. La razón para hacer esto fue romper las fronteras de los enemigos que se hicieron más fuertes a medida que Héctor fue capturado. En particular, fue lo más grande para oscurecer la atención de ese comandante del cuerpo llamado Samuel, quien vio a través de la identidad de Héctor e incluso lo derrotó. Si he llegado hasta aquí, no puedo evitarlo, por mucho monstruo que sea. Estaba ocultando mi cara con magia, pero el tipo que vio a través de ella. Pero por mucho que lo haya fingido 2 veces seguidas, no pasará desapercibido. Me gusta. Como resultado, el grupo de guerreros tuvo que evitar los ojos de Samuel y finalmente lograr su objetivo. Aunque no pudieron tomar la cabeza del rey demonio, todavía pensaron en consolarse con el hecho de que regresaron vivos en medio de las líneas enemigas, y los 4 lograron llegar a las afueras de Jerusalén. Si te escondes en el bosque, si vas un poco más lejos así, deberías poder sentirte a gusto a partir de entonces. Pensando así, la cuerda de tensión que se había tirado en los corazones de las 4 personas comenzó a aflojarse ligeramente. En ese momento, gancho, arriba, peligro, explosión. Momento siguiente, una enorme roca voló de repente hacia ellos. Inmediatamente después de evitar por poco a los 4, no tuvieron más remedio que aterrizar en el lote vacío justo frente a ellos. Cook, no, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Maldita sea. Solo tenía que ir un poco más allá. Micrómetro. Están varados en una situación en la que su destino está a la vuelta de la esquina. Inmediatamente después de eso, frente a ellos está el comandante del cuerpo llevando el guantelete y mostrando su rostro. La aparición de Samuel comenzó a aparecer. Te encontré, humano. Y sus colegas. No hay que perdérselo esta vez. Samuel, que muestra una actitud amenazante con una voz seca. En este momento, los 4 no pudieron evitar sentirse abrumados por algo momentáneamente al verla irradiar una belleza que no se podía ocultar al mismo tiempo debido a sus rasgos con una belleza formativa perfecta además de sangrienta. Sin embargo, aparte de estos sentimientos, aún no perdieron su espíritu de lucha ni sintieron desesperación por esta situación. Cheat. De todos modos, es ese tipo el único aquí. 4-1 además, ya hemos descubierto cómo es su estilo de lucha. No hay razón para que perdamos. Con esas palabras, Bles y Dagón comienzan a prepararse para la batalla. Ciertamente, dado que era un oponente que había librado una batalla casi igual a la de Héctor, mirándolo objetivamente, la fuerza de este lado era más que suficiente para lidiar con ella solo. Por supuesto que esto fue bajo la premisa de que solo uno de ella era el oponente. Sí, justo cuando se preparaban para la batalla, de repente comenzó a sentirse otra señal. Justo después de eso, Samuel miró a la persona detrás de él y habló en voz baja. Un poco tarde, no se puede evitar, ¿verdad? En primer lugar, ese lado comenzó primero y, sobre todo, solo tú podías marcar la dirección en esa situación. Con esas palabras, una existencia que endereza el mandoble negro y se prepara para la batalla. En el momento en que reconoció quién era, Pompeyo automáticamente frunció el ceño y murmuró con voz fría. El guerrero negro. Ese tipo está aquí.
Aquí en Novelas Ligeras Alejandría esperamos que te haya gustado nuestro trabajo. Próximamente tendremos más capítulos si el autor continúa la obra. Además, en nuestro canal tenemos otros audios de historias y novelas que puedas disfrutar. Recuerda, si quieres apoyarnos para este trabajo puedes pasarte por nuestro Patreon y regalarnos algo. También te agradecemos que des me gusta y comentes. Gracias.